Hola gente, es Gao. En el video de hoy les voy a contar por qué yo uso Windows como mi sistema operativo principal. Ahora, mi historia con Windows se remonta a hace muchos años atrás. De hecho, la primera computadora que tuvimos en casa era Windows 3.1, donde para poder entrar había que ejecutar un comando en la línea de comandos, ¿sí? el comando Win. En esa época no estábamos ni cerca de tener internet en casa, así que lo único que yo podía hacer con esa computadora era básicamente surfear por las carpetas y por los archivos que ella tenía. Luego, después de ese computador viejo, muchos años después, de hecho, nos actualizamos con un computador un poco más moderno, un HP, que venía con Windows Millennium. Sin embargo, aún no teníamos internet en casa. Esta situación de no tener internet, de hecho, prevaleció por bastantes años. Incluso nosotros tuvimos internet en casa hasta luego de que yo me gradué del bachillerato. Pero fue justo esa situación donde no tenía internet junto a mi curiosidad lo que hizo que pudiera entender un poco más a fondo cómo funcionaba Windows y las opciones que Windows ofrecía. Esta habilidad, este conocimiento, de hecho, me resultó muy útil, ya que luego yo empezaba a arreglar computadores, a realizar tareas en Windows que requerían saber un poco más del funcionamiento un poquito más interno, ¿sí? Ya cuando entré a la universidad, ya mis conocimientos en Windows estaban afianzados, ¿sí? Ya tenía bastante experiencia, ya había arreglado bastantes computadores, ya me había enfrentado a muchísimos problemas de aplicaciones y cosas así en Windows. Cabe mencionar que cuando entré a la universidad yo había tenido muy poco, si acaso alguna vez, alguna interacción con Linux. En la universidad el uso de Linux era prácticamente obligatorio. Toda o la mayoría, creo, de la teoría era en sistemas basados en tipo Unix, como Linux. Los laboratorios que hacíamos eran en computadores que tenían instalado alguna distribución de Linux. Así que el uso de Linux para mí en la universidad fue prácticamente obligatorio. Una de las primeras impresiones que me llevé con Linux fue que era, en muchos casos era muy diferente a Windows. No necesariamente malo, simplemente diferente. Tuve que aprender casi desde cero, digo casi porque pues sí conocía muchas cosas de Windows y lo que hice fue tratar de llevar lo que conocía a cómo hacerlo ahora en este nuevo sistema operativo. Así que la curva de aprendizaje de Linux para mí, al menos en un nivel básico, no fue tan terrible y esto pues me ayudó a defenderme en mis años universitarios. Ahora sí me acuerdo que en la universidad yo ya tenía un computador portátil, tenía una laptop, era una laptop HP, ¿sí? La cual obviamente pues venía con Windows. Sin embargo, como yo necesitaba usar Linux para la universidad, lo que hice fue instalarle ambos sistemas operativos. Tenía tanto Windows como Linux corriendo en la misma máquina. Así que para cualquier tema académico lo que hacía era me pasaba a Linux. Pero el problema principal que encontré fue cuando traté de usar Linux como mi sistema operativo principal. Traté de no usar Windows, ¿sí? De quedarme únicamente usando Linux. De hecho, traté con varias distribuciones de Linux, ¿sí? Para escritorio. Pero cuando se trató de cosas personales, de mi vida diaria y no académicas, la verdad es que no me pude acostumbrar. Y ahora que lo pienso, pues yo creo que ya tenía Windows demasiado arraigado en mis hábitos computacionales. Tener que usar la consola para instalar una aplicación, la verdad es que no era de mi gusto. ¿Por qué tenía yo que hacer dos veces, tres veces más el trabajo de lo que me llevaba a instalar algo en Windows? Tener que instalar nuevos repositorios de paquetes o actualizar los repositorios de paquetes, luego ejecutar tres comandos y, no sé, crear tres archivos, hacer un commit en un repositorio de GitHub, no es lo mío, ¿sí? Para mí es mucho más sencillo hacer tres clics y que se haga lo que yo necesito hacer. Es simplemente demasiado trabajo, cosa que en Windows una tarea similar sería mucho más sencillo. Incluso tareas tan sencillas como cambiar la resolución de la pantalla eran significativamente más complejas o más complicadas que su contraparte en Windows. Ahora, que alguien salga y me diga, no, pero es que puedes hacer lo mismo en Linux, solo tienes que ejecutar estos 15 comandos y crearte tres archivos en tres directorios diferentes para hacer exactamente lo mismo. No, eso no es sencillo, así que no insistan.
Luego me di cuenta que había muchos juegos que yo jugaba para la época que no estaban disponibles en Linux. Así que de todas maneras no me podía zafar de Windows, al menos si quería seguir jugando videojuegos. Luego me acuerdo, tuve problemas con la distribución de Ubuntu, habían algunas incompatibilidades con el hardware, con la laptop que tenía, y a veces se quedaba pegado, o incluso la interfaz gráfica a veces fallaba, no se comportaba bien. Poco a poco me fui, digamos, desilusionando de Linux, ¿sí? En comparación a lo fácil que era usar Windows en el uso diario, ¿no? En el uso del día a día, en las cosas pequeñas que uno va haciendo. Y tampoco ayudaba el hecho de creer en el mito de que para ser buen programador había que usar Linux. Pero al final, cuando ya tuve más experiencia y un poco de pensamiento crítico, me di cuenta que eso era solamente un mito, ¿sí? Uno puede ser un buen programador con cualquier sistema operativo. Lo cual me llevó a pensar que realmente algo solo es bueno o malo dependiendo del uso que le des. ¿Sí? A lo mejor algo es bueno en ciertos casos particulares y puede ser malo en otros casos particulares. Entonces, al final yo, Gabriel, uso Windows por las siguientes razones. Primero, ya sé cómo funciona Windows, tengo muchísima experiencia, tengo muchos años trabajando con Windows. Por lo tanto, sí, hay un componente de afinidad, ¿ok? Porque ya sé cómo funciona y se me hace más fácil trabajar en Windows. Funciona para hacer todo lo que necesito hacer en el trabajo. Yo soy un desarrollador de software y afortunadamente todas las aplicaciones, todas las herramientas que necesito para hacer mi trabajo están disponibles tanto en Windows como en Linux, en Mac. Así que no me tengo que casar con Linux, por ejemplo, para hacer algo en particular que solo esté disponible en Linux o en Mac. En cuanto al uso personal, para mí Windows funciona perfectamente, ¿sí? Para lo que yo quiera hacer, tanto sean videojuegos, pueden ser edición de video, edición de imágenes, cualquier tipo de tarea que yo realizo en mi día a día, Windows funciona perfectamente. Y no solo funciona perfectamente, sino que seguramente funciona de manera más sencilla. Así que en general yo puedo decir que uso Windows porque realmente se ajusta a mis necesidades, a lo que yo hago. ¿Ok? A lo mejor alguien que tenga que hacer cosas más específicas, cosas diferentes, que solo o que sean incluso más fácil de hacer en Linux, está bien. Linux no es un mal sistema operativo. Pero en mi caso, Windows hace exactamente lo que necesito que haga y punto. Mucha gente dice que Linux es mejor porque es gratis. Muchas veces lo barato sale caro, ¿sí? Y decir que algo es mejor que otra cosa solamente porque es gratis es como decirle a un niño que, bueno, que puede aceptar dulces de un extraño simplemente porque no estamos pagando por ellos. No tiene sentido, ¿verdad? Particularmente he aprendido que a veces no vale la pena ahorrarse algún dinero si al final terminas gastando más por otro lado, no necesariamente monetariamente, sino quizás por ahorrarte ese dinero, ahora estás gastando más tiempo en realizar ciertas tareas. Así que yo pago por Windows, no me importa, porque estoy pagando por la comodidad de hacer las cosas que necesito hacer de la manera más fácil y más rápida posible. Que sea gratis no lo hace mejor. Muchas personas dicen que Linux es mejor porque hay mucha más variedad en las versiones. Para mí eso no es un pro, sino más bien un contra. Yo soy flojo de cierta manera y la verdad es que si a mí me plantean 50 diferentes versiones, ¿sí? Para yo poder elegir una, y estoy hablando de mí, yo necesito analizar todas esas 50 versiones para ver cuál se ajusta más a lo que yo quiero hacer. Mientras que si me ofreces Windows, donde la cantidad de versiones son limitadas, incluso siempre mantienen una sola versión que es la más reciente, actualmente es Windows 10, ¿sí? A pesar de que tenga diferentes modelos, ¿sí? Que si Windows para el hogar, para uso profesional, ¿sí? Es muy fácil de elegir, ¿sí? Y ya que todas esas versiones de Windows satisfacen mis necesidades, para mí es mucho más fácil elegir. Muchas personas dicen que Linux es mejor porque es más rápido. Entonces, primero que nada, lo de la rapidez es relativo, ¿sí? Depende de el hardware, depende del uso que le des. Y yo creo que también es importante, depende de la tolerancia del usuario. Por otro lado, pensemos un momento, ¿qué es rápido? Es más rápido iniciando, es más rápido instalándose, es más rápido iniciando programas. Entonces, nuevamente, esto es muy relativo y yo espero que las personas que digan eso tengan las pruebas,
¿sí? Para sustentar y decir que Linux es más rápido y en qué situaciones dicen que es más rápido. Por ejemplo, para mí que yo realice, no sé, alguna tarea en Windows que me lleva o que se tarde 5 segundos, para mí podría ser aceptable, mientras que para otra persona esos 5 segundos pueden parecer una eternidad. Hay muchas cosas que dependen de la tolerancia de la persona, ¿sí? Yo, por ejemplo, si tú me das a elegir entre alguna tarea que quizás no es tan frecuente que yo haga, que me lleve 10 segundos en Windows, mientras que en Linux se tarda solo 5, no sé, no estoy dispuesto a sacrificar la comodidad que me da Windows por un lado, solo por, no sé, alguna tarea que no me importaría esperar un poco más. Entonces, lo de la rapidez es relativo. Muchas personas dicen que Linux es mejor porque es más estable. Yo creo que eso aplica en la mayoría de los casos de los servidores. Sí, un servidor Linux es extremadamente bueno y yo creo que es uno de los sistemas operativos más usados a nivel de servidores. Pero como yo no uso un servidor como mi máquina personal, no me importa. La verdad es que pocas veces, al menos en mi caso, Windows me ha fallado de esa manera crítica que sale el pantallazo azul. Mientras que en el caso de Linux, cuando traté de usarlo, si bien ya eso fue hace ya varios años, pues me dejó un poco mal. Así que a estas alturas, ¿para qué voy a cambiar algo que me funciona bastante bien? ¿Sí? Por algo que no sé cómo me vaya a funcionar, no sé qué tan estable realmente sea alguna distribución de Linux actualmente. Muchas personas dicen que Linux es mejor porque es más seguro. Yo creo que mucho de la seguridad tiene que ver con el sentido común. ¿Sí? Al menos cuando se trata de la seguridad de tu computadora personal, donde no tienes nada crítico que esconder, donde no tienes ningún documento clasificado, secreto, nada de eso. Entonces se trata solamente de un poco de sentido común. No descargues cosas raras que tengan una extensión rara, de páginas que no confías. No le des clic a un enlace de algún correo que te llegó donde te ganaste 5 millones de dólares a pesar de que no participaste. Adicionalmente a eso, le puedes instalar un antivirus. Hay antivirus que son gratuitos. Yo creo que eso con una combinación de sentido común es suficiente. Entonces, sí, es probable que Linux sea más seguro, pero yo creo que para mi uso personal no me hace falta ese nivel de seguridad. Así que sin duda no es suficiente para sacrificar las comodidades que tengo con Windows. Muchas personas dicen que Linux es mejor porque es de código abierto. Sin duda esta es una característica que se ve atractiva, pero para un tipo específico de personas o de entidades como gobiernos o empresas que quieren hacer cambios de muy bajo nivel a las distribuciones de Linux. No es mi caso. Yo estoy muy seguro que no voy a contribuir al kernel de Linux de alguna manera. Así que sea de código abierto para mí no me hace, no tengo ningún beneficio. Ahora, otros pueden decir que sí, que sea de código abierto, lo hace más seguro, pero volvemos al punto anterior, donde en mi caso sacrificar la comodidad, sí, que tengo con este sistema operativo, con Windows, solo por seguridad adicional que no necesito, para mí no tiene sentido. Muchas personas dicen que Linux es mejor porque puede correr en un computador más antiguo, un poquito más viejo. Es cierto, Windows es un poco o significativamente más pesado que algunas o la mayoría de las distribuciones de Linux. Sin embargo, el hardware que yo tengo, que tiene mi computadora, es lo suficientemente potente para correr Windows sin ningún tipo de problema y para correr o ejecutar el software y los videojuegos que yo uso diariamente. Así que eso para mí no es un beneficio. Si alguna vez tengo algún computador viejo que quiero traer a la vida, sin duda consideraré Linux como una opción viable. Incluso yo tengo un Raspberry Pi donde es un hardware modesto y le tengo instalado Linux porque funciona bastante bien. Muchas personas dicen que Linux es mejor porque es perfecto para los programadores. Eso es totalmente falso. ¿Sí? Eso depende mucho del tipo de programador que seas, de las herramientas, de las aplicaciones que tú uses. Por ejemplo, si eres un desarrollador web, con casi seguridad que cualquier sistema operativo de los principales, Windows, Linux o Mac, te va a ir totalmente bien. Las cosas que necesitas para desarrollar en el mundo web. Un navegador, servidores, entorno de desarrollo, manejador de paquetes,
no sé, máquinas virtuales, todo lo tienes disponible en los 3 sistemas operativos principales. Así que no. Linux puede ser mejor solo si quieres programar o trabajar en algunas áreas de la programación donde tener Linux puede ser beneficioso. Muchas personas dicen simplemente que Windows es malo. Y la verdad es que muchas personas lo dicen, pero no saben ni siquiera el por qué lo dicen. Si le preguntas las razones, muchos simplemente dicen que Linux es mejor porque sí. No tienen argumentos ni nada que sustente esa afirmación. Son personas que van creyendo, como yo lo hice en algún momento, en los mitos de que simplemente son cosas que son mejores porque sí. Pero yo los invito a que si son o piensan de esta manera, vuelvan un poco, ¿verdad? Analicen, tengan un poco de pensamiento crítico y de verdad hallen las pruebas que sustenten esas afirmaciones que hacen. ¿Por qué es mejor? ¿Para qué situaciones es mejor? Siempre es mejor Linux que Windows. Básicamente, que piensen en qué criterios están usando para evaluar una cosa sobre otra. Y esto no solo aplica para evaluar sistemas operativos, para cualquier cosa que vayan a comparar, sean objetivos, ¿sí? No lo lleven a un plano de preferencia, ¿sí? Donde de repente a mí me gusta más una cosa solamente porque es más bonito. No, así no es como se evalúan las cosas objetivamente. Por estas razones yo uso Windows y no Linux, al menos como mi sistema operativo principal. Yo sí he tenido que usar Linux para temas de trabajo, he aprendido a usar Linux, me parece que es un muy buen sistema operativo, pero no necesariamente para las cosas personales. ¿Ok? Yo estoy bastante contento con Windows porque hace lo que necesito que haga de una manera más sencilla. Y lo más importante es que me funciona. Ahora, ¿qué sucede con Mac y los productos de Apple? Pues yo creo que este análisis va a ser un poco más sencillo que la comparación entre Windows y Linux. Para empezar, voy a decir que los productos de Apple me parecen estupendos. Me parece que son tremendos productos de muy buena calidad. Y la verdad es que probablemente podría usar Mac OS como mi sistema operativo principal si no fuera tan ridículamente caro. Y esa es la misma razón por la cual yo no uso un iPhone. Me parece que la relación costo-beneficio de los productos de Apple es terrible. ¿Por qué? Me alegra que pregunte. Porque tener que pagar 500, 1000, $2000 adicionales solo por ser un producto de Apple, ¿sí? En comparación a lo que yo pagaría por un PC, ¿sí? Regular o por un teléfono Android, para mí no me parece un buen negocio. Porque si vuelvo al tema de mis necesidades, a las cosas que yo hago o que necesito hacer en mi vida diaria, tener un PC normal, tener un teléfono Android es suficiente y es suficiente bastante bien, ¿sí? Cumple con las necesidades que tengo bastante bien. Así que pagar un costo adicional solo por ser de cierta marca o por incluso, no sé, podríamos decir por la parte estética, un poco más, quizás la calidad del producto puede ser incluso un poco mayor, pero para mí no vale la pena pagar ese impuesto adicional solo por ser de Apple. Y con esto, gente, llegamos al final de este video. La conclusión, piensa realmente el uso que le vas a dar a tu computadora. ¿Tienes alguna preferencia por Windows? Bien, si cumple con tus necesidades, perfecto. ¿Tienes alguna preferencia por Linux? E igual cumple tus necesidades y puedes hacer todo lo que tú haces en tu día a día con una distribución Linux. Perfecto. También es totalmente válido. ¿Tú prefieres los productos de Apple y tienes el dinero para comprarlos? No hay problema. Cómpralos y me cuentas cómo te va. Ahora, mi último comentario, ¿sí? Si estás viendo esto y te preguntas qué computador necesitas para empezar a programar, no te preocupes por eso, ¿ok? Cualquiera de los sistemas operativos, si ya tienes un computador con Windows, ese te sirve perfectamente. Si ya te sientes cómodo con Windows, te aseguro que eso te va a funcionar muy bien. No caigan en las opiniones de otras personas, que de hecho lo he leído, donde dicen que para poder empezar a programar, lo mejor es comprarte un Mac, simplemente bajo el pretexto de que en la Mac puedes desarrollar todo lo que haya. Sí, es cierto que si quieres desarrollar cosas para Apple, como aplicaciones para el iPhone, es necesario tener un computador Mac, ¿sí? Pero para una persona que está empezando, ¿sí? Que está empezando a aprender a programar,
Estoy seguro que no va a necesitar eso, ¿sí? Necesitas aprender fundamentos, necesitas aprender lógica de programación y para eso, si tienes un computador Windows, es más que suficiente. Gastar $2.000 adicionales solo por tener un Mac, ¿sí? Solo porque te dijeron que para aprender a programar necesitas un Mac, es como que yo le dijera a alguien que para aprender a conducir un auto tiene que comprarse un BMW o un Audi. Totalmente falso. ¿Te gustó este video? ¿No te gustó este video? Coméntalo. Suscríbete si no te has suscrito, si quieres ver más contenido como este. Dale a la campanita, dale al botón de me gusta para que otros puedan encontrarlo. Así que nada, gente, soy Gabo. Nos vemos en la próxima.